Nadie se atrevía a enfrentar al coronel, hasta que un extraño llegó con fuego en los ojos y coraje en el corazón, un fuego capaz de incendiar la propia alma de la tiranía y derribar muros de miedo levantados por años de opresión silenciosa. Horacio, a sus 34 años, era un hombre forjado en el polvo y el silencio del sertón, un suelo que tanto daba como cobraba con altos intereses. Su hacienda, el Rincón Seco, era más que un pedazo de tierra olvidado por el progreso. Era un testamento de su linaje, donde cada piedra bruta y cada arbusto retorcido contaban la historia de su familia, de generaciones de hombres y mujeres que ahí resistieron. Heredada del abuelo, que la levantó con sudor y terquedad contra las sequías implacables y la codicia de los poderosos, el rincón estaba ahora en un estado de melancolía. Las cercas caídas, como viejos esqueletos de árboles, el granero crujiendo al menor soplo del viento seco, un lamento continuo en noches sin luna. Pero para Horacio, aquello no era solo decadencia, era un juramento grabado en su sangre. Él se juró a sí mismo, a los espíritus de sus antepasados, nunca doblegarse ante los poderosos de la región, nunca vender su alma por migajas, por más escasas que fueran, como tantos otros fueron obligados a hacer bajo la sombra opresora del coronel Firmino. Él pasaba los días arando la tierra terca, el sol inclemente castigando su espalda ancha, sintiendo el olor fuerte de tierra removida, un olor a vida y a lucha, intentando levantar del polvo la dignidad de su hacienda y de su gente. No era de muchas palabras, un hombre de poca prosa, sus frases cortas y directas como un tiro certero, pero su mirada, profunda como pozo antiguo que guardaba secretos subterráneos, llevaba la determinación inquebrantable de quien ya había enfrentado tormentas peores que las nubes de langostas, tormentas que habían rasgado su propia carne y alma, dejando cicatrices invisibles pero profundas. El pueblo, distante de allí por leguas de tierra batida que parecían extenderse al infinito bajo el sol implacable, respiraba un aire pesado de miedo, una atmósfera de silencio y aprensión que se infiltraba en cada rendija de las casas, en cada mirada agachada. El coronel Firmino, un hombre corpulento, con un cuello grueso que parecía tragarse la propia camisa y manos que se asemejaban a garras listas para aplastar, era el dueño de la mitad de las tierras cultivables de la región y, susurraban los más viejos en voz baja, del alma misma de muchos habitantes. Su bigote poblado y sus ojos de serpiente, fríos y calculadores, inspiraban un terror tan profundo que los niños desviaban la mirada y se aferraban a las faldas de sus madres cuando él pasaba, como si su mera presencia pudiera absorber la alegría del aire. Andaba siempre acompañado por sus capangas, Cetro Baun y Bicho Solto, dos brutos de pocas palabras y mucha fuerza, hombres que hacían valer la ley del coronel con la fuerza bruta de sus puños y el silencio ensordecedor de sus armas que nunca guardaban lejos. Firmino controlaba los caminos, las ventas del almacén e incluso el coraje del pueblo, aplastando cualquier chispa de resistencia antes de que pudiera extenderse. Las historias sobre muchachas que desaparecían misteriosamente después de ser llevadas a la hacienda del coronel corrían por los rincones del pueblo, susurradas solo por la noche, debajo de sábanas sudorosas, en oraciones silenciosas, pero nadie se atrevía a hablar en voz alta sobre el destino de esas vidas perdidas, bajo pena de probar la brutalidad del coronel y de sus perros rastreadores violentos, fieras que usaba para aterrorizar y cazar a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Clara, a sus 30 años, era la exnovia del coronel Firmino, una promesa de matrimonio que se convertiría en su pesadilla. Su belleza era de un tipo que parecía fuera de lugar en ese sertón árido, con la elegancia innata de quien fue criada para la buena sociedad de las grandes ciudades, pero con un brillo de rebeldía en los ojos, intenso y resiliente, que el tiempo y la opresión no lograron apagar. Ella había sido prometida en un matrimonio arreglado, un acuerdo de tierras y poder que Firmino usaría para expandir su dominio y lavar sus negocios ilícitos. Clara, sin embargo, guardaba en su interior un alma libre, un espíritu indomable que se negaba a ser aprisionado por cadenas de oro o de miedo. Su vida hasta entonces había sido una jaula dorada, con pocas opciones y muchos deberes sociales, pero la noche de su boda prometía ser el punto de inflexión, la noche de su verdadera liberación o de su ruina definitiva,
donde la jaula se cerraría para siempre. Fue en una noche de tormenta, cuando el cielo se desplomaba en relámpagos furiosos sobre el sertón, pintando el paisaje con destellos azules y blancos, y el viento aullaba como un lamento de almas perdidas, que Horacio escuchó el sonido de cascos apresurados en el camino de tierra. La lluvia castigaba el techo de su rancho, transformando el paisaje en un borrón gris de agua y oscuridad. Al principio, pensó que era algún animal descarriado, tal vez un buey asustado por la violencia de la tormenta, buscando refugio, pero el sonido se detuvo abruptamente en su portón. Un escalofrío recorrió su espalda, subiendo por su nuca y extendiéndose por todo su cuerpo. Al salir con la linterna, cuya luz parpadeaba precariamente en la oscuridad húmeda, luchando contra el viento, se encontró con una figura tambaleante, una muchacha con un vestido oscuro y empapado, el cabello desordenado, pegado a su rostro, sucio de tierra y lágrimas que se mezclaban con el agua de la lluvia, creando marcas irregulares en su piel. Temblaba de pies a cabeza, no solo por el frío intenso de la noche, sino por un terror que irradiaba de ella como el calor de una hoguera incontrolable. Y ahí, a su lado, jadeante y mojado, estaba lo que lo heló. Un caballo negro, altivo, cuyos ojos brillaban en la oscuridad con un reflejo casi sobrenatural. Horacio reconoció el animal de inmediato. Era el caballo personal del coronel Firmino, conocido por su velocidad legendaria y por ser el preferido del tirano, montado solo por él en sus rondas de poder. «Por favor, no me devuelvas. Él me va a matar», susurró la muchacha, la voz ahogada por el llanto y la desesperación, casi inaudible en medio del estruendo ensordecedor de los truenos y el ruido de la lluvia. Era Clara. Esa misma tarde, horas antes de casarse, ella había descubierto el sombrío plan del coronel que implicaba el tráfico de tierras, una trama sucia y compleja, que usaría su dote y su familia como fachada para legalizar apropiaciones ilegales y robar las tierras de los pequeños agricultores, aplastando sus vidas y sus sueños. Supo que se convertiría en una pieza desechable en su juego cruel, una esposa que sería silenciada o descartada tan pronto como la farsa cumpliera su propósito, su destino sellado por un anillo de oro. En su desesperación, en un acto de audacia impensable, montada en el caballo que debía llevarla al altar, huyó, buscando la libertad que nunca tuvo, aunque le costara la vida. Horacio, aún sabiendo el inmenso riesgo que corría al albergar a la exnovia del coronel, un riesgo que podría costarle su hacienda, su nombre y su propia vida, no dudó. Extendió su mano, fuerte y callosa. «Cálmate, muchacha. Aquí estás a salvo. Nadie te sacará de aquí mientras yo pueda impedirlo». Nadie. La jaló con cuidado dentro del rancho, el olor a lluvia y miedo pegado a ella, una mezcla que la hacía casi palpable. El caballo negro se quedó ahí, inmóvil bajo la lluvia torrencial, como un testimonio mudo de la huida, su pelaje reluciendo a la luz de los relámpagos. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de aprensión constante y una complicidad silenciosa que crecía, como una planta delicada en suelo árido, entre Horacio y Clara. Él la escondió en una pequeña habitación en el fondo del granero, un lugar polvoriento y con olor a heno, donde guardaba herramientas viejas y recuerdos de su abuelo. Clara al principio era solo una sombra de sí misma, con los ojos grandes y asustados, el cuerpo frágil y tenso, esperando en cualquier momento que la puerta se abriera y la pesadilla regresara. Pero poco a poco, a medida que Horacio le traía comida, pan casero horneado en horno de barro y café caliente, fuerte como la tierra, y le ofrecía palabras cortas pero amables, en una voz grave que parecía ahuyentar el miedo, ella comenzó a recuperarse. Le contaba a Horacio los horrores de la hacienda del coronel, los altos muros que escondían secretos, las muchachas encerradas en sótanos oscuros, los inexplicables desaparecimientos que el pueblo se negaba a nombrar, los gritos ahogados por la noche que aún resonaban en sus pesadillas. Horacio, que antes veía al pueblo con la distancia de quien solo quería cuidar su tierra y a sí mismo, ahora sentía la rabia crecer dentro de él como una llama,
Una hoguera de indignación, mezclada con una nueva y desconocida sensación de responsabilidad, un peso en sus hombros que aceptaba de buen grado. Se sentía un hombre de verdad a su lado, no solo un hacendado, sino un protector. Y ella, por primera vez en su vida, se sentía protegida, no por una fachada de riqueza o poder, sino por un valor real, tangible, que la envolvía como un abrazo seguro. La vida en la hacienda de Horacio cambió drásticamente, adoptando un ritmo de vigilancia constante. Él andaba más alerta, sus ojos escudriñando el horizonte a cada minuto, la escopeta vieja y fiel siempre a mano, amartillada, lista para la defensa. En el pueblo, los rumores sobre la huida de Clara, antes solo susurros, ahora se transformaban en chismes más audibles, llegando a oídos del coronel Firmino. Él, el hombre que no toleraba desafíos, que consideraba la tierra y sus gentes como propiedad suya, estaba furioso. Su ira era una tormenta en sí misma, una promesa de venganza. Sus capangas, Cetrobao y Bicho Solto rastreaban la región sin tregua, buscando pistas, interrogando a los habitantes aterrorizados. Los perros rastreadores, una jauría de rottweilers y pastores alemanes, animales enormes y feroces, entrenados para la caza humana, eran soltados en la oscura selva, sus aullidos resonando como presagios de muerte, un sonido escalofriante que helaba la sangre de quienes lo escuchaban. Una tarde cálida y sofocante, mientras cosechaba frijoles en la pequeña huerta improvisada detrás del granero, Clara vio a uno de los capangas del coronel, Cetrobao, parado cerca del portón, fingiendo mirar el pasto, con una displicencia estudiada. El sombrero cubriendo sus ojos, una sonrisa disimulada en sus labios finos, casi invisible. Él estaba allí para olfatear, para ver si la muchacha fugitiva andaba cerca. El aire se volvió denso. El cerco se estaba cerrando, y Clara sintió un escalofrío de pavor. Horacio corrió a casa, sus pasos levantando polvo. Encontró a Clara lavando ropa en el lavandero trasero, distraída en su nueva y sencilla rutina, tratando de encontrar algo de normalidad en medio del caos. Al verlo, llegar apurado, con el rostro tenso y pálido, ella soltó el jabón en el agua. ¿Qué pasó? El capanga del coronel apareció en el portón. Están rastreando. Clara palideció aún más, el viejo miedo volviendo a sus ojos, una sombra oscura. «Él me va a encontrar. Me va a matar, señor Horacio. Mientras estés aquí, nadie te tocará». Él miró a su alrededor, evaluando la casa, las pocas defensas que tenía. Necesitaba pensar rápido, planificar algo que pudiera garantizar su seguridad. «Esta noche voy a cavar un agujero en el galpón, un escondite. Si vienen, te escondes allí. ¿Entendido?». Ella sintió sus ojos llenos de miedo, pero también de una fe nueva, recién descubierta, que se encendía en su mirada. Por primera vez alguien estaba luchando por ella, no por un acuerdo, sino por su propia vida. Esa noche, mientras el cielo se cubría de nubes oscuras y el viento soplaba seco, llevando el olor de una lluvia que parecía nunca llegar, Horacio cavó el suelo del galpón. Sus brazos le dolían, sus músculos ardían con el esfuerzo, pero él continuó, con cada pala de tierra levantada, un juramento silencioso de protección. Hizo un agujero profundo, lo suficiente para que una persona se escondiera. Lo cubrió con tablas viejas y paja, camuflándolo para que fuera invisible a los ojos curiosos y a las patas de los perros. Se juró a sí mismo que nadie sacaría a Clara de allí con vida. La tierra se le pegaba a las manos, un símbolo de la raíz que estaba echando allí, en ese lugar que era suyo, su legado, su responsabilidad, su refugio. El coronel Firmino, de alguna manera, recibió un billete anónimo, tal vez de algún empleado descontento de la hacienda, harto de los abusos, o de uno de los pocos que aún resistían su régimen tiránico. Horacio sabe más de lo que debería y lo entregará mañana. Los ojos del coronel, que antes eran fríos y calculadores, ahora ardían de puro odio, un odio que prometía la muerte, la destrucción de cualquiera que se atreviera a oponerse. «Entonces quiere morir», rugió Firmino, arrugando el billete entre sus manos gordas, una promesa de violencia resonando en su pecho. La noche se acortó para Horacio y Clara, marcada por vigilias tensas y susurros sobre qué hacer,
planes desesperados de huida. El sol aún no había terminado de desperezarse cuando 3 caballos se detuvieron frente al portón de la casa de Horacio, levantando una nube de polvo en el camino de tierra. El gallo cantó más bajo ese día, un sonido amortiguado, como si incluso él presintiera que algo malo se avecinaba, una perturbación en el orden natural de las cosas. Horacio salió lentamente, con la azada en la mano y la espalda recta como un poste clavado en la tierra, listo para lo que viniera. Al frente, montado en un caballo negro diferente al que Clara había usado para huir, con el mismo bigote grueso y los ojos fríos de siempre, estaba el coronel Firmino. Detrás de él, Cetro Baun y Bicho Solto, los 2 capangas, armados hasta los dientes, con un aura de amenaza palpable, como lobos al acecho. Y más atrás, sujetados por cadenas cortas y gruesas, una jauría de perros rastreadores violentos, sus ladridos roncos y sus ojos brillando en la oscuridad de la mañana, listos para la caza, sus hocicos olfateando el aire en busca de cualquier rastro. «Buenos días, Horacio», dijo el coronel con voz arrastrada, arañando el aire como una serpiente deslizándose por la hierba seca. Había un tono de sarcasmo en sus palabras. «Buenos días, coronel. Bonita propiedad, bien cuidada, arreglada. Solo le faltaría una esposa, ¿no?» Horacio mantuvo el rostro neutro, la voz firme, sin vacilar, su postura desafiante. Una cosa a la vez, primero la tierra, después la vida. El coronel sonrió de lado, una sonrisa que no le llegaba a los ojos, que parecían piedras. «Pues sí, dicen que el señor anda recibiendo visitas. Una muchacha bonita, con vestido rasgado, fugitiva». Horacio sintió la sangre helarse, un frío que le subía por la columna, pero no lo dejó traslucir. «Mi portón siempre está abierto, pasa gente todo el tiempo». «Ah, claro, solo vine a saber si vio a Clara. La muchacha desapareció de mi hacienda, me debía, y quien esconde a un ladrón se convierte en cómplice». Horacio se cruzó de brazos, la azada aún firmemente en su mano, su postura intransigente. «Aquí no apareció nadie, coronel, pero si me entero de algo, aviso». El coronel miró a su alrededor, olfateando como perro viejo, sus ojos recorriendo el paisaje, deteniendo un segundo más en el galpón del fondo, un brillo de desconfianza en su mirada. «¿Puedo echar un vistazo a la propiedad?». Horacio apretó la azada con más fuerza, sus nudillos blancos, la mandíbula tensa. «Sin orden judicial no entra, la tierra es mía y la ley también vale aquí». El silencio que se hizo podía cortarse con un machete, pesado y tenso. Los capangas se movieron en sus sillas, con las manos en las fundas, sus miradas fijas en Horacio. Los perros gruñeron sintiendo la tensión en el aire, sus cuerpos encorvados, listos para el ataque. El coronel volvió a sonreír, pero ahora era una sonrisa de veneno, de desprecio, una promesa velada. «Usted es nuevo aquí, Horacio. No conoce las costumbres del pueblo, pero va a aprender». Giró el caballo bruscamente y partió con los otros 2 detrás, los perros siguiéndolo con sus ladridos amortiguados que disminuían a medida que se alejaban. Solo después de que el polvo se asentó y los sonidos de los caballos se desvanecieron por completo, Horacio respiró hondo, un suspiro que parecía atrapado en su pecho, un peso que solo ahora se liberaba. Corrió al galpón, abrió la tapa del escondite y vio los ojos asustados de Clara, que estaba acurrucada en el fondo del agujero. «Él estuvo aquí», susurró ella, con la voz aún temblorosa, «pero se fue por ahora». Horacio la ayudó a salir, sosteniendo firmemente sus manos, sintiendo el calor de su piel contra la suya, un calor que traía un nuevo significado. «Él desconfía. Es cuestión de tiempo hasta que regrese con más gente. Tendremos que actuar antes». Esa noche, sentados junto al fogón de leña, la luz parpadeante de la lámpara iluminando sus rostros, proyectando sombras danzantes en las paredes, Clara lo miró con ojos humedecidos pero firmes. «Tengo miedo, Horacio. Un miedo que me acompaña desde que nací, pero contigo me siento viva de nuevo, como si la vida estuviera comenzando ahora». Horacio la miró, sus ojos encontrando los de ella en el calor de la llama parpadeante del fogón. «Y yo me siento un hombre de verdad a tu lado, Clara, como nunca me había sentido antes». Fue la primera vez que se besaron, sin prisa, sin palabras innecesarias, solo la urgencia de 2 corazones que encontraban refugio uno en el otro en medio de la tormenta. Un beso de alivio, de promesa, de quien se encontró en la más inesperada de las circunstancias, donde la esperanza brotaba en medio del peligro. Pero sabían que el tiempo era corto y el peligro cada vez más cerca, un león al acecho. La noche cayó de nuevo, densa y amenazante, como un manto oscuro que se extendía sobre el sertón, prometiendo más que solo oscuridad.
Horacio y Clara sabían que la paz, esa breve y preciosa tregua, era solo un breve intervalo antes de la tormenta final, que ahora se acercaba a galope. La lluvia comenzó a caer, fina al principio, luego torrencial, transformando el suelo seco en un mar de lodo resbaladizo, un terreno traicionero que podía ser tanto un obstáculo como un aliado. El plan era audaz, rozando la locura, huir a través del bosque, usando la oscuridad de la noche, la lluvia implacable y el terreno traicionero como disfraz, como un velo para sus huellas. Horacio tenía un mapa rústico de la región, dibujado por su abuelo en un trozo de cuero, con marcas y anotaciones sobre caminos menos conocidos, y Clara, a pesar de su crianza protegida, había explorado la hacienda del coronel en sus momentos de soledad, antes de conocer su verdadera naturaleza, descubriendo senderos secretos, atajos olvidados por los capangas del coronel. Salieron del galpón, deslizándose entre los árboles retorcidos, el barro pegándose a sus botas a cada paso, haciendo la huida aún más difícil y silenciosa. Su respiración entrecortada se mezclaba con el sonido monótono de la fuerte lluvia, creando una sinfonía de tensión y desesperación. El aullido de los perros del coronel, un sonido gutural y espeluznante, cada vez más nítido, comenzó a resonar en el bosque como un coro macabro, cada vez más cerca, señalando que la cacería había comenzado de nuevo, implacable y mortal. La adrenalina pulsaba en las venas de Clara y Horacio, impulsándolos a través de la densa vegetación, de las ramas que los azotaban y del lodo que parecía arrastrarlos hacia abajo. Corrieron, tropezando con las raíces expuestas de los árboles, las gotas de lluvia escurriéndoles por el rostro y mezclándose con el sudor frío del miedo que les corría por las sienes. Un disparo rasgó el aire, el sonido amortiguado por la tormenta, pero inconfundible, seguido de otro. Los capangas estaban cerca, peligrosamente cerca, sus linternas cortando la oscuridad del bosque, sus gritos mezclándose con los ladridos de los perros. Horacio sacó un arma antigua que guardaba, la misma que su abuelo usaba para espantar pumas en tiempos de peligro, y apuntó en dirección a los aullidos y ladridos, no para matar, sino para espantar a los perros, ganando unos segundos preciosos que podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte. El olor de los animales mojados y de la pólvora llenaba el aire, una mezcla opresiva. El clímax llegó a la orilla del río que serpenteaba por la propiedad del coronel, ahora hinchado y revuelto por la lluvia, sus aguas turbias y traicioneras. Allí, entre los juncos altos y oscilantes, se escondía una pequeña canoa, un secreto de su abuelo, utilizada para pescar en tiempos más tranquilos, antes de que la sombra del coronel se extendiera sobre la región. Mientras Horacio luchaba desesperadamente por soltar la canoa, que estaba atada con una cuerda húmeda y apretada, los perros finalmente los alcanzaron. La jauría emergió de la oscuridad, sus ojos brillando con un fulgor maligno, gruñendo y saltando, mostrando los dientes, listos para desgarrar. Uno de ellos, un rottweiler enorme y feroz, avanzó sobre Horacio, quien se defendió con un palo, esquivando por poco la mordida que podría haber sido fatal. Uno de los capangas, Setrovao, emergió de la oscuridad, con el rostro contorsionado por el odio, la escopeta en mano, la mira fija en Horacio. Levantó el arma, listo para disparar, para acabar con la resistencia de una vez por todas. Clara, en un acto de desesperación y valentía que a sí misma le sorprendió, un instinto de supervivencia que no sabía que poseía, agarró una piedra grande y lisa del suelo, pesada en sus manos temblorosas, y con toda la fuerza que le quedaba, la lanzó. La piedra giró en el aire, rasgando el ruido de la lluvia, y golpeó de lleno la cabeza de Setrovao. Él soltó un gruñido de dolor, se tambaleó y cayó inconsciente en el barro. La escopeta se le resbaló de las manos y se hundió en el agua. Horacio, viendo una oportunidad, le dio un puñetazo potente al perro más cercano, que aulló y se alejó, confundido por la violencia del golpe. Saltaron a la canoa, con el cuerpo cansado, adolorido, pero el espíritu renovado por esa pequeña victoria. El agua del río estaba revuelta bajo la lluvia incesante, la corriente arrastrándolos, pero lo que antes era un obstáculo ahora era un aliado, un camino hacia la libertad. Los capangas restantes disparaban sin parar, sus balas cortando el aire y golpeando el agua a su alrededor, pero la oscuridad y la fuerza de la corriente los protegieron, llevándolos lejos del peligro. El caballo negro, que Clara montó para su huida inicial, regresó solo a la hacienda del coronel, una señal muda e irónica de que la cacería había fallado,
y la libertad finalmente había sido conquistada. Remaron toda la noche, con los músculos adoloridos, la ropa pegada al cuerpo por la lluvia y el sudor, pero con el corazón ligero, latiendo al ritmo de la nueva vida que comenzaba, una melodía de esperanza. La canoa los llevó a un pueblo distante, pequeño y olvidado, donde nadie conocía al coronel Firmino, un lugar que parecía existir en otro tiempo, libre de la opresión, la codicia y el miedo. Allí, bajo el cielo estrellado que parecía lavar sus almos de toda la suciedad del pasado, plantaron un retoño del apacho rosado, un símbolo de nuevo comienzo, de resiliencia y de una nueva vida que nacía entre ellos, más fuerte que la tierra que los oprimía, más fuerte que el poder del coronel. «Ganamos, ¿verdad?», dijo Clara, con el rostro cansado pero iluminado por una sonrisa verdadera, que irradiaba paz. Abrazó a Horacio, sintiendo el calor de su cuerpo, un abrazo que era un puerto seguro. ¿Crees que algún día olvidaremos lo que pasó? No, y ni debemos, porque recordar es lo que impide que vuelva a suceder. Horacio la apretó contra sí, sus ojos encontrándose con los de ella en una promesa silenciosa de un futuro juntos, de una vida construida con sus propias manos. Tomó sus manos, ya no tan delicadas pero marcadas por el trabajo y la lucha, manos que encajaban perfectamente en las suyas. «Vamos a construir una vida aquí», dijo Horacio, «juntos, sin miedo». Y en esa tierra donde antes solo brotaba miedo, ahora florecían sueños levantados por el valor de dos corazones que eligieron la libertad por encima de todo. Para siempre. Con la paz finalmente establecida en sus corazones y en su nuevo lar, Horacio y Clara sabían que su jornada no terminaba allí. Cada amanecer era un convite a la reconstrucción, a la compartición, a la celebración de la vida que les había sido negada por tanto tiempo. Plantaron en el suelo fértil de su nueva hacienda no solo el apacho rosado, que crecería frondoso con el tiempo, sino también las semillas de una comunidad. El casal abrió sus puertas para otros forasteros y para aquellos que, como ellos, buscaban refugio de la tiranía y de la opresión. Su historia de valentía se tornó un susurro de esperanza que viajaba con el viento por los pueblos vecinos, inspirando la ruptura del silencio y el despertar del coraje. La hacienda de Horacio y Clara se transformó en un farol de resistencia. Pequeñas casas comenzaron a ser erigidas alrededor de la principal, formando un pequeño villorrio donde las risas de los niños sustituían los antiguos lamentos. Horacio, con su sabiduría práctica, enseñaba a los recién llegados a lidiar con la tierra, a elegir las mejores semillas, a construir abrigos resistentes a la furia del sertón. Clara, con la delicadeza de su alma y la fuerza de su experiencia, dedicóse a curar las heridas invisibles, las marcas del alma que la opresión dejaba. Ella escuchaba las historias, las lágrimas, y con cada abrazo, con cada palabra de consuelo, ayudaba a reconstruir la esperanza. La vida siguió su curso, lenta y firme como el río que los había salvado. Las cicatrices, es verdad, permanecieron, grabadas en la piel y en la memoria, pero en vez de esconderlas, la comunidad aprendió a mostrarlas como señales de una guerra vencida, como marcas de resistencia. Horacio y Clara, de manos dadas, observaban el florecer de aquel nuevo mundo que habían construido, un mundo donde el amor, la justicia y la libertad no eran apenas sueños distantes, sino una realidad palpable, conquistada a cada día. Y, si usted, como ellos, cree que el coraje de uno solo puede encender la llama de la esperanza en muchos, y que las historias de superación merecen ser contadas y oídas, entonces, si esta historia te emocionó, suscríbete y deja tu like. Compartamos juntos este legado de coraje y renacimiento.